Plasencia es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En México, 96% de los delitos quedan impunes y los derechos igualitarios siguen siendo una batalla cotidiana en muchos estados del país, que es uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Esta noche, en La Pura Verdad. Estás al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2009. Efectivamente. Lo que implica que han pasado 2 presidentes de la República. ¿En qué se diferencian las políticas en términos de derechos humanos de Calderón de las de Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que cuando uno compara los estilos, sin duda que hay diferencias sustanciales. Okay. Un caso en concreto es la manera de abordar la lucha contra el crimen organizado, el tema de la seguridad pública. Te doy un ejemplo, Gabriel. Mira, el año pasado bajaron las quejas en contra del ejército al 50%. Hay menos violaciones a los derechos humanos. Hay una estrategia de seguridad pública que se aprecia distinta. Tenemos una comunicación, un diálogo mucho más cercano. Todas las recomendaciones del año pasado se aceptaron y hacía más de una década que no pasaba eso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual nos da una idea de un momento distinto que estamos viviendo en México en materia de derechos humanos. ¿Qué significa que se aceptaron? Porque en términos de derechos humanos uno está acostumbrado a ver en los medios de comunicación que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación. ¿Qué significa eso? Mira, emitir una recomendación ¿Es un jalón de orejas? Sí, es señalar una falla que existe en cuanto al funcionamiento de una institución pública del Estado mexicano. Cuando se está lastimando a la sociedad porque no se le presta un servicio médico adecuado, porque se detiene indebidamente a alguna persona, porque las cárceles no están funcionando como debe de ser, porque se maltrata a un migrante. Y entonces lo que recomendamos son medidas para reparar el daño, pero también políticas públicas para poder reconducir el trabajo institucional que permita prevenir y evitar que se repiten ese tipo de fenómenos. ¿Y de verdad funciona, Raúl? Y funciona. Mira, México ha ido avanzando pasos muy importantes en los últimos años. Tenemos problemas todavía en materia de derechos humanos, sin duda que los hay, pero también tenemos cambios importantes que se han venido dando y contamos con instituciones que se han generado para resolver la situación de los migrantes, de los indígenas, de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores de las cárceles. No han logrado superar la problemática, pero ahí vamos, avanzándole y observamos ese avance nosotros y es mi responsabilidad también ir propiciando que se den cambios que permitan superar problemáticas. 140,000 migrantes, que desde luego no son turistas, son migrantes, 140,000 migrantes atraviesan México cada año, ¿no? Y son víctimas de muchas violaciones a los derechos humanos, muchas. Y hoy sabemos que muchas de esas violaciones no son ejercidas siempre por el crimen organizado, que era lo que se creía originalmente. Hoy sabemos que muchas de esas violaciones son ejercidas incluso por personal del gobierno mexicano. Sin duda, Gabriel. Creo que el tema de la migración cambió en la última década. Dejó de ser un fenómeno, por así decirlo, casi natural, el hecho de que las personas decidan cambiar de un país a otro buscando la felicidad o mayor desarrollo, y lo fue cooptando el crimen organizado. Hoy por hoy, te quiero decir que el tráfico de personas es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. Y en nuestro país, que es un país de tránsito, de origen, de destino de migrantes, sin duda que también enfrenta ese tipo de problemáticas, en donde no solamente criminales, sino también algunos malos servidores públicos municipales, estatales, inclusive federales, se han visto involucrados en algunos abusos en contra de los migrantes. Pero aquí lo importante, Gabriel, es tener identificado el problema y ir buscando la manera de cómo lo vamos resolviendo, identificando a los malos servidores públicos, identificando las malas prácticas, verificando cómo se puede hacer para que se conduzca esto institucionalmente de una mejor manera y también cómo luchar contra estas bandas de traficantes de personas que no solamente son de un país, sino que son bandas transnacionales, bandas que controlan el tráfico de personas en continentes completos o de continentes a otros continentes. Pero como tenemos poco tiempo, yo no quiero patear la pelota fuera de nuestra cancha, que es México. La Comisión, el Comité de la Tortura de Naciones Unidas, emitió un comunicado en el que dice que las condiciones de los centros de operaciones de migrantes, de las unidades de migrantes en México, están en condiciones infrahumanas, que están en condiciones de hacinamiento. Cita 2 casos específicos, ¿no? Específicamente la unidad de Iztapalapa y específicamente la unidad de Tapachula.
¿Cómo se arregla eso? Mira, Gabriel, efectivamente, los migrantes que son asegurados son enviados a estaciones migratorias y tienen que estar en condiciones dignas, adecuadas. Lamentablemente, no siempre se da ese supuesto. Quiero decirte que la estación de las Agujas aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, es de la que está en mejores condiciones del Pues no país. quiero saber cómo están las demás, o sí quiero saber, pero De tal manera que las otras hace falta inversión, recursos, con el objetivo de que puedan contar los que están ahí como migrantes, asegurados temporalmente en lo que son deportados, en condiciones dignas, adecuadas, porque no son delincuentes. Y aunque lo fueran, no merecen estar en condiciones indignas. ¿cómo se lleva adelante un trabajo como el que tú haces? Un, un trabajo que está en una bifurcación, en una dicotomía permanente. Tú trabajas para el gobierno, tú eres parte del gobierno y sin embargo eres encargado de señalar las cosas que el gobierno hace mal. Me pregunto en qué momento eso te pone en conflicto. Mira, aquí es muy importante distinguir el gobierno federal en sí mismo y un órgano autónomo del Estado mexicano. Yo no le doy ¿Es cuentas, realmente autónomo? yo no le doy cuentas al presidente de la República, no dependo de él. Acabas de No soy- entregarle tu informe de gestión. Sí, pero no dependo de él. Por mandato de la Constitución, tengo que rendir un informe ante los tres poderes de la Unión, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero no recibo instrucciones de absolutamente nadie de ellos. Esa autonomía me permite a mí poder hacer señalamientos puntuales en cuanto a lo malo que está pasando en una y otra parte de la República. Si no fuera ese el caso, el peligro sería convertirse uno en una tapadera, en un instituto cómplice o silente ante fallas muy diversas. Esa es la gran ventaja de un ombudsman, de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos con autonomía constitucional, en donde la autonomía permite hacer señalamientos que buscan fortalecer las instituciones, mejorar prácticas que ahí se encuentran y sobre todo mejorar la vigencia de los derechos humanos. El presidente acaba de ordenar la creación de un plan maestro sobre cómo llevar adelante las operaciones de derechos humanos. Un plan que será un poco la respuesta a las observaciones de las Naciones Unidas sobre los problemas de derechos humanos en México. ¿Qué contendrá ese plan? Bueno, Gabriel, aquí hay que también tener muy en claro que por mandato legal el presidente de la República tiene que presentar un plan nacional de desarrollo y que en ese plan nacional de desarrollo para su sexenio tienen que incorporarse diversos planes adicionales. Uno de ellos es el de derechos humanos, que va a tomar en cuenta sin duda la problemática que hemos observado nosotros, la que ha observado organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, que tienen que ver con aspectos de migración, de indígenas, mujeres, niñez, adultos mayores, cárceles, seguridad pública, justicia, medio ambiente, derechos culturales, laborales, válgame, la problemática del país con el trazo claro de hacia dónde debe ir el país cuando estamos tratando de superar muchas de las inercias que ahí se encuentran y muchos de los retos que llevamos algunos ciclos tratando de superar, pero que ahí permanecen todavía. Me pregunto todo esto en el siguiente contexto. México, Brasil, Colombia son los únicos 3 países de Latinoamérica que están en la lista de mayor impunidad en los crímenes contra periodistas. Lo digo porque cuando un periodista es amenazado se pone en riesgo el derecho a la información, que es un derecho universal. Y cuando se pone en riesgo eso, queda en evidencia los intereses que intentan ocultar a la población lo que pasa en el país. La cifra es escandalosa. México es de los países del mundo más peligrosos para ejercer el periodismo. Y no solo hablo de los casos de periodistas asesinados sin resolverse, sino de los que están secuestrados, de los que son amenazados y siguen con vida y siguen en su casa, pero amenazados. ¿Cómo se arregla? No, yo creo que aquí el tema es de cómo vencer la impunidad. Una impunidad que no solamente en el caso de los periodistas, sino también en términos generales, es parte de uno de los retos que está ahí en el Estado mexicano. El cómo lograr que en cada uno de los delitos que se cometan, particularmente también cuando se agravia a un comunicador, a un periodista, la justicia llegue a los casos concretos. Sí, sin duda, cuando uno observa que el 89% de los delitos en contra de los periodistas están en la impunidad, pues queda muy en claro que entonces la justicia no llega, no alcanza. 91%. 89%. 89%. Se encuentran en la impunidad. Y uno no puede menos que preguntarse si la estructura de seguridad de un gobierno no puede
resolver un asunto como ese. Pero me pregunto qué pasa desde tu oficina, desde tu propia oficina, cómo se resuelven estos casos, qué hacen en tu oficina para que esto no vuelva a pasar, para prevenirlo. Y no solo en el caso de periodistas, también en el caso de todos los luchadores de derechos humanos, que hay afortunadamente muchísimos activistas en México. Hacemos investigaciones, buscamos allegarnos de testimonios, de evidencias que puedan aportarse a la averiguación previa y que permitan que ésta avance, con el objetivo de abatir ¿qué? La impunidad. El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación general sobre los agravios a periodistas y comunicadores y la impunidad imperante en la materia. Ahí señalamos en qué estado se encuentra cada uno de estos procesos, esta parte de los 89, el 89% de impunidad, y informándole a autoridades estatales y federal la importancia de que se le dé seguimiento a este tipo de asuntos y que no los dejen ahí a la deriva. Hemos tenido respuestas de algunas procuradurías manifestando su disposición para investigar, y la apuesta es esa, Gabriel, buscar que el asunto no se olvide, que no se abandone, que no se quede ahí en los archivos, sino que se siga investigando hasta dar con el paradero de cada uno de los responsables de los agravios correspondientes por homicidios, por amenazas o también por desapariciones, que tenemos casos de esas características. Claro que sí. Ahora, cuando la gente acude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidentemente acude en busca de protección. Sin duda. Bien. Y la justicia es un derecho universal adquirido. Por supuesto. Bien. Una declaración tuya, no la estoy inventando yo, una declaración tuya es que 96% de los delitos denunciados se quedan impunes. 96%. Sin duda. No puede haber protección si no hay justicia. Sin duda es parte de los retos que tenemos como país, y por eso te lo comentaba hace algunos minutos. El cómo vencer la impunidad, el cómo garantizar una justicia adecuada para todo aquel que ha sido víctima de la delincuencia y que no tiene por qué ser victimizado también por las instituciones ante el nulo avance de las investigaciones. De tal manera que nosotros recibimos, Gabriel, cerca de 350,000 escritos solicitándonos atención, acompañamiento por parte de diferentes mexicanos. Y buscamos darle solución a todos y cada uno de ellos. Te doy un número. En México se denuncian cerca de 2 millones de delitos al año. De esos 2 millones de delitos, solo alrededor de 150,000 terminan en conocimiento de los jueces. Lo demás se va quedando por ahí en los archivos, en las reservas, y ese es el margen que tiene que tratarse de abatir, y la mejor estrategia sería prevenir que los delitos se presenten, porque si estos se siguen presentando, colapsan cualquier sistema de justicia por el volumen que actualmente tenemos. O sea que estamos bastante en el hoyo y no hay vistas de por dónde salir. Dijéramos que estamos en una condición delicada, pero se ve el rumbo hacia donde podríamos salir. Como te comentaba, reformas importantes que se han dado, una nueva ley general de víctimas, una nueva ley de amparo, un Código Nacional de Procedimientos Penales, un nuevo sistema de justicia penal que va a entrar en operación en los próximos meses, que seguramente pues, nos va a permitir que superemos esta problemática que está allí en este México de ahora, y que podremos superar seguramente, y entonces sí, ya dejar de lado esa condición de impunidad, de inseguridad en la que lamentablemente caímos. Por los derechos de todos. Por los derechos de ellos. El año pasado en Latinoamérica el medio más usado para hacer pagos fue la tarjeta de crédito, con 52%, y los rubros con mayores ventas fueron las aerolíneas y los juegos por internet. Esto lo revelan cifras de PayU Latam. De acuerdo con previsiones de la compañía de procesamiento de pagos electrónicos, este año se procesarían y aprobarían aproximadamente 8 millones de transacciones en la región, lo cual representará ventas de artículos y servicios en línea por aproximadamente 500 millones de dólares. PayU Latam expuso que a nivel América Latina se procesaron transacciones por más de 260 millones de dólares, derivado de las 4,5 millones de transacciones en línea que realizaron en países como Chile, Perú, Panamá y Brasil.
Argentina y Colombia son los principales mercados de la región, al representar 42 y 37% de las transacciones totales, respectivamente. Por ello, es necesario trabajar para que México supere estas cifras. La firma de pagos electrónicos dice que México creció 250% al sumar más de 540,000 transacciones en su primer año de operaciones. Esto se debe al aumento y desarrollo progresivo del mercado de comercio electrónico en México y por el ingreso de un cada vez mayor número de pequeñas y medianas empresas en este modelo de negocio.